Hola, Corina Salazar. Hoy estamos en el consultorio de la doctora María Alejandra Torres Viera, la mejor hematólogo-oncólogo de nuestro país, Venezuela. ¿Y sabes de qué vamos a hablar? Del envejecimiento. Ese tema seguro te interesa. ¿Cuándo comenzamos a envejecer? ¿Qué es el envejecimiento? ¿Qué podemos hacer para que no llegue tan pronto o no llegue en las condiciones en las que nosotros no tengamos calidad de vida? Quédate. Doctora Torres, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es una circunstancia inevitable y fisiológica de nuestra estructura biológica y se refiere un poco al declive, digamos, de las funciones biológicas de nuestros tejidos, y en nuestros tejidos individuales hay un reloj, digamos, que no dice esto comienza y termina en ningún momento de la vida en particular, pero es un reloj que, digamos, que yo le digo a los pacientes, es como si tú tuvieras una liga que vas estirando, que vas estirando, que vas estirando, y que pierde entonces elasticidad de manera progresiva, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hay declive de nuestras funciones biológicas orgánicas individuales, y eso hace que tú, como ente biológico global, también disminuyes tus actividades funcionales. Pero el envejecimiento puede ser que nosotros tengamos mayor deterioro de un órgano con respecto a otro, y eso nos hace más o menos funcionales. Entonces, eso hay que entenderlo, como que no vamos parejo. Y eso se relaciona mucho como cuando la gente dice yo tengo una edad en mi cédula y tengo una edad biológica diferente, que puede ser perfectamente factible. Y puede ser factible a favor o a desfavor. En mi cédula dice que tengo 30 años y yo luzco como de 60. O en mi cédula dice de 60 y yo luzco como de 20. Entonces es un proceso, digamos, biológico, fisiológico, inevitable de deterioro de nuestras funciones, y hay que aprender a vivir con él. Doctora, ¿envejecemos desde que nacemos o hay una edad en la cual comenzamos a envejecer? Digamos que nosotros estamos en un proceso de envejecimiento progresivo desde el mismo instante que nacemos. Nuestras funciones biológicas ocurren de manera rutinaria. Esto cuando la gente dice en el cromosoma, que es como una estructura en X, digamos, en sus puntas tiene una cosa que se llama telómero, que imagínense que es como un ovillo que estamos tejiendo con doble aguja, ese ovillo así todo enredadito, así es el telómero final. Tiene unas enzimas que hacen su labor, y una vez que termina el telómero va a ser cada vez más corto, cada vez más corto, cada vez más corto. Y eso ocurre desde que estamos en nacimiento. Lo que ocurre es que, digamos, que la velocidad de los procesos de deterioro de los que estábamos hablando son más acentuadas después de cierto momento en la vida, sin haber un corte estricto. Entonces, digamos, las primeras 3 décadas son décadas donde tú no notas, sino como que estuviéramos cada vez mejor. Empezamos a crecer, empezamos a madurar, maduramos hormonalmente, después maduramos sexualmente, después maduramos como mamás o papás, y digamos que esas primeras 3 décadas, aun cuando hay proceso de envejecimiento progresivo, la tasa de ese proceso es más lenta, y la tasa va a ser más acelerada a partir de los 30 años. Ya desde los 30 años para acá, la curva empieza en declive progresivo. Y en la tasa de esa pendiente de declive depende de mi condición en términos de hábito, en términos de mi condición genética, en términos de las circunstancias de enfermedad o de salud que me acompañen. Entonces hay curvas donde son francamente con una pendiente de deterioro muy severo y progresivo, y hay curvas, que es lo que decíamos, cuya pendiente de deterioro sea mucho más lenta y mucho menos pronunciada, por supuesto. Doctora Torres, yo sigo a un científico muy conocido y él estudia mucho sobre el envejecimiento, y él dice que él ve el envejecimiento como una enfermedad, y si él lo ve de esa manera, él está buscando la cura al envejecimiento. ¿Usted qué piensa de eso? Pero lo primero es que yo no creo que el envejecimiento es una enfermedad.
y creo que es un error enfocarlo como una enfermedad, pero tú tienes que verlo de dos maneras, quizás, Corina, ¿no? Y público en general. La primera es, biológicamente dijimos, es un proceso de deterioro progresivo de nuestras funciones. Y lo que ocurre es que fíjense, fisiológicamente, cada vez que nuestro organismo se enfrenta a una circunstancia de reto biológico X o K fuerte, digamos, tuve COVID, ¿ok? Eso es un reto biológico importante, orgánico, no estrictamente de pulmón, orgánico. Mi cuerpo lo resuelve de manera inmediata y una vez que lo resuelve estamos otra vez en la cuenta de ya está resuelto, estoy igual que antes o casi igual que antes. Esa circunstancia de deterioro tiene que tener un comienzo, donde COVID empezó, y un fin, donde COVID terminó. Si yo extiendo la circunstancia de reto biológico en el tiempo y el cuerpo asume, este reto yo tengo que dejar que María Alejandra lo resuelva, y asume todas las consecuencias, está inflamada pulmón, está deteriorada, está en fatiga crónica, no inhibe la menstruación, trata de inhibir para no tener gasto, todo eso lo produce el cuerpo, trata de inhibir la reproducción, no podemos hacer gasto de reproducción ahorita, la tipa está resolviendo COVID, por decirles un ejemplo, se llama inflamación aguda. Pero si yo ese fenómeno lo postergo y lo postergo y lo prolongo en el tiempo, la resolución no viene, el costo biológico es, bueno, yo puedo entender que no se ha resuelto al mes, yo puedo entender, y ahí está el cuerpo tratando de que no se ha resuelto al tercer mes, yo al sexto mes ya no puedo con esta liga estirándose, algo se va a reventar aquí. Y entonces ahí hablamos de que el costo biológico del proceso de inflamación crónico ya tiene un resultado desfavorable para algún órgano. Entonces, a lo que voy es, en nuestro proceso natural de envejecimiento tenemos condiciones de nicho que hemos creado de vida que hacen que nosotros tengamos una extensión de nuestros fenómenos, digamos, inflamatorios, que están degenerando o generando una altísima incidencia de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, obesidad, cáncer, etc. Y en esa circunstancia tenemos dos cosas. La primera es, oye, ¿cómo hacemos para evitar esa inflamación crónica de manera de minimizar la vulnerabilidad que desarrollamos con ella a desarrollar a su vez, y valga la redundancia, enfermedades crónicas? En ese sentido, uno está tratando de luchar contra un acelerado proceso de envejecimiento, que es diferente. Yo voy a evitar y curar el envejecimiento, ¿sí me explico? Y ahí le doy un punto, ¿ok?